Buen día a todos. De manera breve vamos a hablar sobre los tips de facturación de estancia en los diferentes niveles de atención. Para iniciar, ¿qué es una estancia hospitalaria? Se comprende por estancia hospitalaria la internación de hasta 24 horas cuando se garantizan de manera integral los recursos físicos, humanos y de equipamiento necesarios para la atención de un paciente. De acuerdo al artículo 40 del Manual Tarifario SOAT, el valor de la estancia hospitalaria en todos los niveles de atención comprende médico general, enfermería, auxiliar de enfermería, dotación básica, materiales de curación, alimentación, ropa de cama, aseo, servicios públicos y recursos de la institución para la comodidad del paciente. Cabe aclarar que de la alimentación se excluyen las sustancias de nutrición enteral y parenteral. Para ampliar un poco más el concepto de dotación básica de enfermería, debemos saber que hace referencia a los elementos utilizados para la toma de signos vitales, valoración de peso y talla, administración de medicamentos por vía tópica y oral, así como todos los elementos de protección personal necesario para el manejo de pacientes. De este concepto se excluyen los elementos y materiales utilizados en la administración de medicamentos por vía parenteral y la realización de limpieza y curación de heridas. Para que tengan muy presente, en hospitalización no se cobran las curaciones, pero sí los materiales por complicaciones intrahospitalarias en los siguientes casos: complicaciones posoperatoria con fascitis necrosante, fístulas, osteomielitis y accesos de pared abdominal, o se realicen curaciones en abdomen abierto, quemaduras o heridas traumáticas que presentan pérdida de sustancia, y en los casos de pacientes con escaras de decúbito, úlceras isquémicas o gangrena gaseosa. Bueno, ya teniendo claros estos conceptos, entramos a ver estancia. Recordemos que los artículos 46 y 47 del Manual Tarifario SOAT la clasifican por nivel de complejidad y de acuerdo a esta le asignan una tarifa. ¿Cuáles son estos tipos de estancia? Tenemos entonces unipersonal, bipersonal, habitación de 3 y 4 camas, sala de observación, UCI e intermedios. La internación unipersonal se cobra en aquellos casos que por la patología del paciente requiere estar solo en una habitación. Ejemplo, pacientes con tuberculosis, infecciones posoperatorias, enfermedades infectocontagiosas. Para tener presente, esta estancia debe estar justificada en la historia clínica por el médico tratante. La internación bipersonal se cobra cuando la habitación es compartida, pero se encuentra individualizada. Como su nombre lo dice, es para máximo 2 pacientes. La internación 3 camas es aquella donde las camillas están ubicadas dentro de un mismo área, sin ningún tipo de división, o están individualizadas por un cancel, una cortina o cualquier otro medio. Esta comparte baño y cuarto de aseo para todos los pacientes. Se reconoce este tipo de estancia cuando son superadas las primeras 6 horas postquirúrgicas. Para la facturación de la sala de observación de urgencias, se debe tener en cuenta las horas que está el paciente en el servicio. Si es inferior a 6 horas, se reconoce sala de observación, y si supera las 6 horas, se reconocen los valores señalados para la habitación de 4 o más camas. Para la estancia en unidad de cuidado intensivo, debemos tener en cuenta que adicional a todos los servicios básicos que ya mencionamos anteriormente, también nos comprende la atención por el intensivista y los procedimientos de su especialidad, el personal paramédico, la utilización de equipos de monitoría, ya sea cardioscópica, ventilación mecánica, presión y volumen, desfibrilación, cardioversión y, muy importante, los electrocardiogramas, electroencefalogramas y gasimetrías. Para que tengan siempre presente,
Los servicios profesionales de especialistas, diferentes a los comprendidos en la estancia y que deban intervenir en la atención del paciente de cuidado intensivo, se reconocerá según la tarifa de interconsulta. Y para la unidad de cuidado intermedio tenemos que son los mismos servicios establecidos para la UCI con excepción de la asistencia ventilatoria. Ya teniendo claro el tema de estancia, vamos a revisar lo referente a servicios profesionales. Tenemos entonces que de acuerdo al artículo 48, parágrafo 1 del Manual Tarifario SOAT, el cuidado diario intrahospitalario se reconocerá por el número de días de permanencia del paciente, incluido el de ingreso y el de egreso. La facturación de estas atenciones diarias puede variar de unidad a unidad dependiendo del tipo de contratación. Más adelante veremos esta información a detalle. Algo importante, además del valor del cuidado diario, por el día inicial se cobra el código de valoración inicial intrahospitalaria por el especialista tratante del paciente ingresado para estudio y o tratamiento no quirúrgico u obstétrico. Esta tarifa, correspondiente a valoración inicial, solo se reconoce una vez por cada paciente. Con respecto a la atención del recién nacido, es fundamental que tengan en cuenta estos dos datos. El primero, que no hay lugar al reconocimiento de valoración inicial intrahospitalaria en el caso del recién nacido, que dentro del periodo de permanencia en el centro hospitalario, después del nacimiento, requiera hospitalización. El segundo, que la fototerapia está incluida dentro de la tarifa de estancia, sea en el servicio de pediatría o en el de obstetricia. Por consiguiente, no se reconocerá un valor adicional por este tratamiento, incluidas las que se practiquen de manera ambulatoria. Para la tarifa correspondiente a la atención diaria intrahospitalaria del paciente quirúrgico y obstétrico únicamente se reconocerá en el caso en que el paciente requiera una hospitalización mayor a 15 días o cuando la embarazada ingrese por un tratamiento diferente. Ya para finalizar, vamos a hacer una revisión de los tips para facturación de estancia especial. Deben revisar bien la hora de ingreso a la unidad, tanto en evoluciones médicas como notas de enfermería. Si el paciente ingresa a la UCI, el primer día de hospitalización no se le factura esa valoración inicial. Si el paciente ingresa espontáneo a la unidad de UCI, solo se le factura consulta de urgencias. En cuanto a la inserción de tubo orotraqueal, solo facturamos cuando son casos de reanimación. Y las terapias respiratorias, tener en cuenta que no están incluidas en estancia especial y se facturan de acuerdo a las que estén soportadas. La valoración inicial es facturable solo si lo valora un especialista el día de ingreso. Si el día del ingreso lo valoró el especialista y le realizó un procedimiento, esta valoración inicial ya no sería facturable. Tener en cuenta que no se deben aplicar las órdenes de servicio, se deben anular excepto los insumos de farmacia. Y todas las valoraciones por nutrición son facturables como interconsulta. Ya para finalizar, tenemos los tips de facturación por unidad operativa. Para el San Jorge tenemos que se factura estancia antes de las 11 p.m. Después de este tiempo se factura el día siguiente, igual para los cuidados. Para el Hospital Santa Mónica se factura estancia y cuidados desde el primer día, sin importar la hora de ingreso. Se factura estancia bipersonal a los usuarios del régimen contributivo y régimen especial y se factura 4 camas para todos los pacientes del régimen subsidiado. Para el Hospital de la Virginia, se factura estancia desde el primer día de ingreso, los cuidados se facturan desde el segundo día y la estancia que se factura en hospitalización es bipersonal. Para la S Salud Pereira se factura estancia antes de las 11 p.m, después de este tiempo se factura al día siguiente, igual para los cuidados,
Y tener presente que si el paciente tiene un tiempo inferior a 6 horas, se le factura sala de observación. Listo, ya con esto damos finalizado el tema. Espero que les haya quedado muy claro, que lo apliquen al momento de realizar la facturación y muchísimas gracias por su atención.